Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizábamos lo que Hegel llama los principios positivos de la Ilustración, así como los tres momentos que sufre este concepto. En este capítulo vamos a concluir el apartado 2, la doctrina de la Ilustración, leyendo el segmento gamma, la utilidad como concepto fundamental de la Ilustración. Como al hombre todo le es útil, lo es también él, y su destino consiste asimismo en hacerse un miembro de la tropa de utilidad común y universalmente utilizable. Bueno, la idea vaga empieza a cobrar cierto sentido cuando Hegel empieza a hablar del hombre, y cuando se refiere al hombre que dice que es como salido de las manos de Dios y todo es deleite para él, pues es como una concepción buena de lo humano, ¿no? Pensando sobre todo en estas ideas de la Ilustración a lo Rousseau, que asumían que el ser humano es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe, pues te entendería yo un poco que esto es la idea de fondo que se encuentra allí. Sin embargo, el hecho de que el ser humano sea bueno por naturaleza no significa que deba dejarse libremente sin más, sino que hay que irlo guiando, y en esto también interviene la razón. Ahora, el hecho de que todo sea agradable, que todo sea placentero, también significa que es útil, y aquí aparece esta categoría que me parece que es la que se quiere rescatar. Lo que no termina de esclarecérseme totalmente es cómo esta utilidad también se convierte como en un lazo de socialidad, porque, o sea, hay cosas que son útiles para mí, pero yo también soy útil para el otro y el otro es útil para mí, entonces así como que se crea este concepto de utilidad también como lazo social. A mí me da la impresión de que hace como esta narración de la creación, de que pues como Dios nos crea, entonces todo es bueno y por naturaleza buscamos las cosas que son buenas para nosotros y la naturaleza hasta cierto punto está a nuestra disposición y precisamente por la cuestión de la razón, de haber comido, como dice ahí, del árbol del bien y el mal, podemos entender, o sea, saber que sabemos qué es lo bueno, qué es lo placentero, pero el problema es que si nos quedamos con eso, también mucho hace daño, ¿no? Y para eso nos sirve la razón, pero precisamente por esa razón que nos pone cierto freno, pareciera que empiezan los problemas. Porque ciertamente, o sea, la primera idea me parece que ya queda clara con respecto a que es una concepción antropológica por parte de la Ilustración, en donde el hombre es visto de una manera positiva en su singularidad. El hombre es bueno por naturaleza, pero dado que conoce esta ciencia del bien y del mal, como dice, puede excederse a sí mismo en su obrar, y entonces le falta moderación o le puede faltar moderación, que es lo que tú estabas argumentando, y ahí es cuando empiezan los problemas. Pero regresando ya al final, es donde esta cuestión de la utilidad común y lo universalizable como que todavía me causan ahí un poco de ruido, que es también lo que está señalando, ¿no? ¿En qué momento empieza el problema, sea con lo útil o sea con la racionalidad? Y es que también nos damos cuenta de lo que es útil para nosotros, para nuestro placer, y entonces empezamos a utilizar a las cosas, pero también unos a otros. De hecho, este concepto pues nos hace pensar propiamente en las tesis clásicas del utilitarismo. No sé si de alguna u otra manera se encuentra ahí una discusión de fondo, en el sentido de que el utilitarismo trata de maximizar el bien, pero al mismo tiempo trata de limitar el mal. Pero no solamente es una ética particular, o sea, no solamente es que yo tenga principios utilitaristas, sino que se supone que también se puede ampliar a la gran mayoría. Entonces, el utilitarismo funge como ética individual y como ética social. Pero en el caso de la ética social, tú no puedes tener a todos contentos. Lo que tienes que hacer es un tipo de máxima, un tipo de principio, mejor dicho, que maximice el placer y la utilidad de los más y reduzca el mal de los menos, por decirlo de alguna manera. No sé si de fondo esté esta discusión, porque también aquí entraría la racionalidad,
como el criterio para medir cómo potenciar la mayor utilidad y la mayor felicidad y tratar de limitar el mal. La relación con la esencia absoluta o la religión es, por tanto, de todas las utilidades, la utilidad suprema, pues es la utilidad pura misma. Es este subsistir de todas las cosas o su ser en y para sí, y la caída de todas las cosas o su ser para otro. Básicamente vamos en que la religión es lo máximo, así como la relación entre hermanos era la relación más pura y perfecta según Hegel. Sí, pero pues me sigue aquí saltando ahora la duda de por qué la religión es como tan exaltada, ¿no? Y sobre todo en estos términos, porque estamos hablando de la utilidad de la religión. No sé si aquí también esté de alguna u otra manera diciéndose que la religión sirve para una utilidad social o se está considerando ya desde el punto de vista de la relación con lo absoluto. Ahí todavía como que no me queda bien claro. Yo diría que ahorita se está yendo más a lo básico. Si dice que las cosas no son útiles en su sentido positivo y negativo, es porque existen en sí mismas y existen para otro. Son útiles para sí mismas y para quien las utiliza. Y en el caso de la religión, o sea, su naturaleza misma es una relación con el absoluto. Entonces, en sí misma implica una relación con el absoluto y para otro nos ayuda a establecer ese vínculo. Entonces, si el absoluto es lo más perfecto, entonces la religión es como que la utilidad máxima o la forma más pura de utilidad. Claro, a mí lo que me hace pensar, pero obviamente que esto ya es una interpretación súper subjetiva, es esta idea que alguien comentaba que decía que si Dios no existe, habría que inventarlo, en el sentido de que la religión lo que puede hacer es crear sentido para una comunidad, allende a su verdad, o sea, no estamos hablando propiamente de la verdad de una religión, sino concretamente de la utilidad social que tenga la religión delante de los seres humanos. Y por decirlo, tú puedes hacer muchas cosas con ideales que no existen físicamente en la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Pues da cohesión, da sentido, da coherencia a una comunidad concreta. Entonces, la religión es eso, une, religa, y en ese sentido podamos hablar de cierta utilidad tanto para cada uno de los sujetos, porque cobran sentido dentro de la religión, como para la relación con el otro. ¿Qué sucede con un mundo estrictamente secular? Un poco también como lo hemos comentado, que cuando se va a la religión ya no existe un fundamento ni de los valores, ni de la obediencia, ni de nada por el estilo, porque todo se supone que se tiene que autofundamentar, la moral se tiene que fundamentar, la política se tiene que fundamentar, y esos fundamentos antes descansaban en la religión. Solamente en la religión tenían una cohesión en cuanto tal. Tú quitas esa religión y todo empieza a tambalearse. No sé si vaya por ahí, es una explicación demasiado social y subjetiva, pero también pudiera estar de fondo en esta interpretación. Y es que a lo mejor también lo estamos viendo con nuestros lentes contemporáneos, donde vemos la religión más como un código de conducta. De ahí que salgamos con que es que sin religión, pues ¿cómo fundamentas tu conducta? O gente que dice, pues es que si tú eres bueno nada más porque Dios te lo dice, es que no eres realmente bueno. Cuando la religión originalmente se trataría de cómo tú te vinculas con aquello que está por encima de ti metafísicamente hablando, ¿no? Sí, ese es el punto aquí, que como que la religión puede saciar el deseo de infinito de cada sujeto, y en ese sentido, en el ser para sí de cada sujeto, pues yo creo que satisface esa ansia o ese deseo de infinitud y de trascendencia, pero también en su carácter social, en su carácter de para con otro, existe como esta correlación en donde ya me identifico yo con mi comunidad, con mi grupo, con los hermanos que profesan mi misma fe, pongamos por caso. Yo no digo que no se pueda fundamentar la moral, pongamos por caso, independientemente de la religión, pero sí creo que cuesta más trabajo integrarla con el todo de la política, integrarla con las concepciones distintas de moralidad, con las concepciones dispares que no tienen una fundamentación común. Dicho sea de paso, para la socialidad basada en la religión es más fácil crear planes en común que para una sociedad
laica, plural y en donde priva la libertad y la subjetividad, porque los planes son distintos, porque no hay una concepción común compartida. Y eso es lo que la utilidad de la religión da, porque la religión crea valores comunes, crea sentidos identitarios, hace un fundamento de la misma política en tanto público, vamos, no solamente de Estado. Pero bueno, o sea, yo creo que por ahí va a mí me sonaría un poco más en este sentido de rescatar el carácter social de la religión. Y en ese aspecto también es curioso que históricamente los ilustrados no todos fueron materialistas ateos. Muchos de ellos quisieron instaurar una religión real de la razón, la diosa razón que suplantaba a este dios personal del cristianismo. O sea que hay un afán de querer salvar a la religión, pero quitando el cristianismo y poniendo una nueva religión de la humanidad. O sea que como sea se necesita ese tipo de relación, pudiera haber Hegel. Sí, porque me parece que si no tenemos ese motivo fuerte, como que todo lo demás queda tambaleándose, o al menos ese fue el pensar también de la Ilustración. Estamos arriesgando hipótesis acá, obviamente que no significa que esa sea la explicación final, pero a mí, al menos particularmente, me sonaría un poquito más plausible esta explicación de lo útil. La sabiduría propia de la Ilustración se le manifiesta necesariamente como la banalidad misma y como la confesión de la banalidad, porque consiste en no saber nada de la esencia absoluta, lo que es lo mismo en saber de ella esta verdad completamente banal, de que solo es precisamente la esencia absoluta y en el saber, por el contrario, solamente de la finitud, y ciertamente de ella como lo verdadero, sabiendo este saber de la misma como lo verdadero y lo supremo. Pero ya me confundió. En el último párrafo pareciera que dice que no está bien ver a la religión como algo útil, ¿no? Aunque ya nos había dicho que era lo más útil de la vida. Sí, pero es que acá estamos hablando de dos tipos de religiones, al menos yo lo entendería así, que un caso es la religión que provino de la Ilustración y que trató de suplantar a la religión que provino de la fe. Y la religión que provino de la fe es la religión católica, cristiana, francesa, que daba fundamento a la monarquía y demás. Y lo que trata de hacer la Ilustración es crearse un tipo de religión de la humanidad, pero no con el contenido del cristianismo, sino separándose de él. Porque lo importante de la religión es esa vinculación con lo divino. Y el caso de la Ilustración, por eso dice que es banal, pues te estás relacionando con otro que bajo arbitrariedades estás diciendo que tiene esa autoridad. Exactamente, algo así, está como suplantando el lugar que tiene la revelación. Y en lugar de que sea el Dios el que viene a hablarle al mundo, al hombre, es el hombre que descubre su divinidad y que descubre la razón como un elemento de divinidad o algo por el estilo. Y que a final de cuentas es lo que vienen criticando Hegel desde hace rato, ¿no? Que la Ilustración rechaza mucho la fe, pero a final de cuentas está adoptando sus mecanismos. Exactamente, eso me parece como también una idea importante y a rescatar según mi interpretación. Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que Hegel presenta este ideal de religión a partir de la Ilustración, pero que este ideal de religión se contrapone a la religión de la fe. Nos escuchamos dentro de 15 días para iniciar el apartado 3, el derecho de la Ilustración, con el segmento alfa, el automovimiento del pensamiento. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos presentes, pasados y futuros en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en redes sociales como @trashegel. Esto es Facebook, Twitter e Instagram. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.